Bueno, seguimos adelante en la primera mañana de Nacional. La maratón de Radio Nacional, la primera mañana. Sí, bueno, estamos en época de elecciones. Es así. Ha comenzado oficialmente aquí en la provincia de Santa Fe. ¿Quién duerme, Martín? Nadie. Me parece que son pocas horas de sueño, así lo testimonian también los rostros de políticos y periodistas. Pero bueno, hoy en nuestra sección donde vamos recibiendo precandidatos, nos acompaña Eduardo Tognoli, precandidato a gobernador. Edu, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buen día Buen día a la audiencia. ¿Todo bien? Bueno, pocas horas de sueño para recorrer la provincia, ¿cómo viene eso? Y es una provincia larga, ¿no? Pero bueno, duermo también arriba del auto, por supuesto no manejo, ¿no? Eso sería importante. No manejo, así que me puedo dar el lujo de entre localidad y localidad ir durmiendo un poco, sobre todo en los tramos largos, que los hay muchos, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los desafíos de Eduardo Tognoli, gobernador de la provincia de Santa Fe? ¿Por qué gobernar esta provincia tan compleja, que tiene tantos matices y que de alguna manera, bueno, viene de 4 años con algunos aciertos que se han reivindicado de la gestión de Omar Perotti, pero ciertamente también con muchas críticas, tanto del propio oficialismo como de sectores de la oposición? Bueno, vos en parte respondés la pregunta, ¿no? Es una provincia enormemente rica, la provincia de Santa Fe, pero también profundamente desigual. Y tengo para mí que esas desigualdades no son consecuencias de problemas en materia económica, sino problemas políticos. Nosotros decimos que en la provincia de Santa Fe están sobre representados en la agenda de los lugares de gestión y en la agenda de la política hegemónica, por decirlo de alguna manera, la agenda del poder económico, ¿no? Y no necesariamente la agenda de los pequeños productores, las pymes, las cooperativas y mutuales, los trabajadores, las trabajadoras, quienes con su esfuerzo cotidianamente construyen la riqueza de esta provincia rica de la que hacía referencia, ¿no? Y cuando digo que hay una sobrerepresentación de los intereses y de la agenda del poder económico, del círculo rojo, de como quiera llamarle, lo digo porque hay dirigentes de los dos lados de la grieta que son portadores un poco de esa política. Y nosotros entendemos que para solucionar muchos problemas que tiene Santa Fe, por ejemplo, uno de los más acuciantes en los grandes centros urbanos, que es el de la seguridad pública, hay que tomar decisiones que posiblemente afecten intereses de algunos de esos sectores, ¿no? Y fundamentalmente hay que tomar decisiones sin miedo, por eso un futuro sin miedo. Es un mensaje doble. Claro. Primero, los santafesinos y en particular los rosarinos y rosarinas vivimos con miedo, eso ya no atraviesa todas las clases sociales y golpea mucho más a los sectores populares, pero además también es un mensaje hacia la dirigencia política, hacia quienes tenemos decidido o pretendemos ocupar determinados lugares en la gestión, diciendo, miren, lo dijo Cristina alguna vez, se puede laburar de un montón de cosas, no hace falta ser diputado, concejal, gobernador, intendente. Ahora, si vas a hacerlo, si pretendés serlo, tenés que hacerte cargo de tomar decisiones que no son cómodas, Si hablamos de seguridad, lo primero que tenés que hacer es una reforma profunda de la policía de la provincia de Santa Fe, y eso va a generar reacciones, ¿no? Para dar un ejemplo quizás el más acuciante, ¿no? Eduardo, bueno, estaba escuchando lo que planteabas también en relación a la desigualdad y a estas definiciones que habría que tomar, que dan la sensación de ser como de largo aliento, ¿no? Como ciertas cuestiones como que llevan mucho tiempo, muchos acuerdos. Y te quería preguntar también, porque estamos como en un estado de urgencia y de crisis también, ¿qué programa a corto plazo para acompañar ese cambio en profundidad pensás que es posible ante este escenario como está ahora, ¿no? Sí, una aclaración. Cuando yo hablo de reforma policial, hablo de ahora y de ya, ¿no? De en este mismo momento. Tomar decisiones. Digo, te doy un ejemplo concreto. La política santafesina, durante ya hace más de una década, viene casi como un mantra repitiendo, lamentablemente esta gestión ha caído en lo mismo, este reclamo insistente a la mayor presencia de fuerzas federales, reclamo que es válido, reclamo que acompañamos,
pero sin una contraparte en el sentido de decir, bueno, ¿para qué las necesito? ¿Para qué necesitamos nosotros hoy más fuerzas federales? Para tener un periodo de ventana que permita que esas fuerzas federales, haciendo uso del artículo 24 de la Ley de Seguridad Interior, se hagan cargo del comando de las políticas de seguridad pública en una zona determinada. Hablamos de Rosario y toda su zona de influencia, y en ese interín la política provincial, el Poder Ejecutivo, la legislatura, porque también hay que decirlo, se necesita la concurrencia de las otras fuerzas políticas con representación parlamentaria, se hagan cargo de reformar la policía de la provincia de Santa Fe. Cuando hablamos de reformar, hablamos de que los premios, los castigos, los ascensos, los traslados, todo lo que hace a la gestión cotidiana de la fuerza, vuelva a manos del poder civil elegido por el pueblo y salga de las manos de la misma corporación, es decir, dar por tierra con el autogobierno policial, que nunca es de una sola vía, siempre es consentido por la política, a veces para usufructuarla en el peor de los casos, a veces por cobardía, por no meterse con algunos sectores con mucha capacidad de operación, de fuego, etcétera, que te pueden desestabilizar, ¿no? Y el otro actor que tiene que aparecer ahí es la convocatoria a la sociedad en su conjunto. Entonces, cuando hablamos de reforma de la Fuerza de Seguridad, hablamos del ya. Si hablamos de política más de mediano y largo plazo, nosotros también entendemos que es imposible conjurar estos niveles de violencia sin, por ejemplo, en Rosario, urbanizar los 110 barrios que están en el Registro Nacional de Barrios Populares, ¿no? Ahora, ¿eso qué es? Es plata. Son recursos puestos para algo que se considera prioritario. Y si hoy no consideramos prioritarios desde un gobierno provincial conjurar la situación de violencia que atraviesa Rosario, no sé qué es más prioritario hoy, porque se lleva la vida de muchísimos rosarinos y rosarinas y generalmente la vida de habitantes de los barrios más humildes de la ciudad, los que no pueden pagarse una seguridad privada en la puerta de esos edificios, empezando porque no tienen edificio, empezando porque viven en las peores de las condiciones y empezando porque la plata la necesitan, poco ingreso que tienen para alimentarse y para vestirse y para calefaccionarse, ¿no? Entonces, es una combinación, sí, una articulación de medidas, algunas más inmediatas, algunas más de mediano y largo plazo. Pero repito, hay una agenda que tiene que estar puesta en donde hoy no está puesta, ¿no? Eduardo, vos recién hablabas de la cuestión presupuestaria, ¿no? Sí. Santa Fe es una provincia rica, hay, digamos, si la recorremos de norte a sur vamos a ver distintas realidades productivas. Bueno, ¿pensás que es necesario, por ejemplo, avanzar hacia una reforma tributaria que permita aumentar los ingresos y justamente, bueno, tratar de sustentar gran parte de esas reformas profundas a las que recién hacías mención? Pienso también, por ejemplo, en la hidrovía o en el río Paraná y en lo que se ha hecho hasta ahora, pero también en lo que se pide para el futuro. ¿Cómo te posicionás ahí en relación a ese tema en particular? Mirá, nosotros, bueno, a mí me tocó ser diputado provincial del 2011 al 2015. Vos recordarás que en ese momento el gobernador Bonfatti impulsó una reforma tributaria. Para nosotros era una reforma tributaria tímida. Y propusimos, cuando digo propusimos, desde el bloque en ese momento del movimiento Evita, dentro de la legislatura, una propuesta alternativa, una propuesta nuestra, de nuestro cuño, ¿no? Que planteaba, entre otras cosas, 3 aspectos que para nosotros eran fundamentales. Era en ese momento, sigue siendo hoy, porque esto no se aceptó, ridículamente baja la tributación en materia de inmobiliario rural en las capas más altas. Lo que recauda hoy la provincia de Santa Fe en materia de inmobiliario rural es migajas, ¿no es cierto? Proponíamos que las 80 empresas industriales que más recaudan en la provincia de Santa Fe tributaran ingresos brutos por disposiciones bien de la década de los 90, no lo hacían en la provincia de Santa Fe. Eso sí fue aceptado y hoy esas 80 empresas más importantes lo hacen, y proponíamos algo que no fue aceptado, que era que tributaran las cerealeras, las exportadoras, algo que no fue aceptado y que nosotros reconocemos que es, entre comillas, controversial, ha sido controvertido judicialmente en otras provincias que han avanzado, pero nosotros planteamos y seguimos planteando que hay que
ir para adelante y hay que hacer el intento, ¿no? Fundamentalmente porque si no, terminamos siendo una provincia enormemente dependiente de los recursos nacionales, y los recursos nacionales van y vienen en función de las características del Estado federal y de quién conduce los destinos del Estado federal, ¿no es cierto? En una Argentina con determinada concentración, ¿no es cierto?, de los recursos en el AMBA, también entendemos que en gobiernos como ha sido el gobierno de Macri, que es el gobierno del proyecto porteño, y que hoy vuelve a hacerlo porque los candidatos de esa fuerza son candidatos porteños que viven, que piensan y que trabajan en función del bienestar de los habitantes de la ciudad autónoma de Buenos Aires. A las pruebas me remito con lo que fue la decisión de Macri, que después terminó convalidando o intenta convalidar esta Corte Suprema de Justicia con lo del el fallo sobre la coparticipación. Decía, nosotros necesitamos una provincia mucho más robusta en su recaudación, por supuesto en términos progresivos, ¿no? Fiscales progresivos estamos planteando, para poder tener mayor en ese sentido autonomía, ¿no? Y por supuesto a partir de eso generar políticas de arraigo fundamentalmente, que permitan industrializar la ruralidad, permitan dotar a esa enorme producción primaria que la naturaleza nos habilita, de valor agregado en origen, ¿no? También hemos presentado en el Congreso de la Nación iniciativas como la posibilidad de recuperar el Fondo Federal Solidario, el mal llamado Fondo Sojero, y agregarle a eso un Fondo Federal Devolutivo solamente del 10%, el Fondo Federal Solidario del 30%, destinados a todas las provincias del país, de lo que se recauda en materia de retenciones a las exportaciones de soja. En este caso, el Fondo Federal Devolutivo un 10% más solo para las provincias productoras de soja, similar a lo que son las regalías para las provincias petroleras, para que vuelva para políticas de reparación de los pasivos que deja nuestro modelo de desarrollo agrario, ¿no? Poder ir cambiando progresivamente el modelo de desarrollo agrario, poder atender el pasivo ambiental, el pasivo demográfico. Estamos construyendo un campo sin campesinos. Bueno, la posibilidad de volver al campo que sea real a partir de eso, de industrializar la ruralidad, agregar valor en origen, que los pibes y las pibas consigan laburo en sus localidades y no tengan que irse a los grandes centros urbanos. Hoy la mitad de los departamentos de la provincia de Santa Fe, por supuesto empezando por lo del norte, tienen un saldo migratorio negativo en los últimos 20 años. ¿Eso qué es? Son pibes y pibas que se van a estudiar, a trabajar, a buscar algo en nuestros grandes centros urbanos, algo que en general tampoco terminan encontrando, ¿no? Eduardo, y si hablamos de reformas, la gran reforma que necesita Santa Fe es la de la Constitución, ¿no? Digamos, para incorporar derechos que ya se han legislado a nivel nacional y que están incorporados a nuestra vida cívica, pero que no están en la Constitución provincial. ¿Qué acuerdos políticos hacen falta para que eso sea posible? Mirá, yo creo que el principal acuerdo para que sea posible realmente la reforma de la provincia de la Constitución de la provincia de Santa Fe es con la comunidad. ¿Por qué no ha salido hasta ahora esa reforma? Porque se dirimió en los pasillos de la legislatura, en el pasillo de la Casa Gris. Siempre terminó cayendo precisamente por divergencias al seno de la dirigencia política, en su momento internas dentro del partido gobernante, ¿no es cierto? No sé, Reutemann Obey, en su momento un sector político que no quería darle la reelección a otro, porque está en disputa también esto, si incluye o no incluye la reelección, y la verdad es que si la sociedad santafesina no se ha enamorado de la idea de la reforma de la Constitución de la provincia de Santa Fe, porque entiende o porque nadie lo convenció de que sirve para algo, ¿no es cierto? Si nosotros discutimos una reforma solamente para estirar de 2 a 4 años la presidencia común, cosa con la que estoy de acuerdo, ¿no? Si nosotros discutimos una reforma para crear el Consejo de la Magistratura, cosa con la que también estoy de acuerdo, ¿no es cierto? Pero digo, hablamos exclusivamente de cuestiones político-institucionales, no vamos a convencer a nadie de que efectivamente hace falta una reforma. Para que salga de alguna manera, tiene que haber una opinión pública movilizada alrededor de una demanda concreta de que esto pase. ¿Y de qué manera se puede movilizar a la opinión pública? Bueno, convenciéndola, construyendo
de alguna manera una mayoría que crea que la reforma de la Constitución le puede mejorar la vida, puede incorporar derechos que cuando en la década del 60 se dictó esta que tenemos, que no es mala, que ha sido avanzada en su tiempo, no eran derechos reconocidos por el Estado, o temáticas, agendas que quizás no existían, no estaban en la conciencia de los argentinos. Por ejemplo, la cuestión ambiental, y hoy sí, por nombrar algunas, ¿no? Derechos sociales, derechos mal llamados, ¿no es cierto?, de lo que en algún momento se llamaban minorías, ¿no es cierto? Me parece que todo eso tiene que, a cada uno de los actores que impulsan y promueven, ¿no es cierto?, el reconocimiento de estos derechos, convocarlo para decirle, che, mirá, si reformamos la Constitución, esto va a tener rango constitucional, ¿no? Vamos a dar la pelea todos juntos. No pasó hasta ahora. Por ahora es una discusión de dirigente político con dirigente político sobre si el Consejo de la Magistratura, si un año más, un año menos. Y me parece que lo que pesa también ahí, Eduardo, es la cuestión de la reelección, ¿no? ¿Quién es el gobernador en ejercicio de sus funciones? Eso se termina muy rápido. Claro. Eso decís, te corres de eso y decís no va a haber reelección. Claro. Pero eso lo tenés que hacer cuando arranca la gestión, ¿no? Es decir, queremos en estos 4 años reformar la Constitución de la provincia de Santa Fe, y quien les habla, tomemos un ejemplo, Eduardo Tognoli, no voy a ser reelecto, no tengo ningún interés en reelegir, discutamos. Es más, podemos poner 2 periodos en el que no van a ser reelectos los gobernadores, digo, para que el debate sea relajado, convocante, sí, masivo y participativo. Eso es lo más importante, ¿no? Esa es la única forma de que esto se va a hacer carne en la sociedad, y por lo tanto va a aparecer como una obligación para la dirigencia, ¿no? Eduardo, llegás después de un fin de semana de mucha vorágine, ¿no? En los pasillos, sobre todo de algunos lugares donde se definieron los candidatos. ¿Cómo se posiciona el movimiento Evita con la fórmula Massa-Rossi que se conoció el viernes? Mirá, yo primero una aclaración. Nosotros siempre defendimos las PASO, valoramos las PASO, y creíamos que debía ser la herramienta para construir no solo una oferta electoral, sino también para construir mayorías, ¿no? Dicho esto, como creemos que tiene que ser una herramienta para construir mayorías, cuando se avisoró, más allá de la composición de la fórmula, de que iba a haber una sola fórmula, esto yo ya no hablo por toda mi fuerza, hablo por mí, de alguna manera sentí algún grado de decepción, repito, no por la composición, sí porque creía que las PASO movilizan ideas, movilizan a la militancia. Por lo tanto, cuando vi que Juan Grabois presentó su lista, también me puse muy contento. Me puse muy contento porque nosotros tenemos que componer una mayoría, no solo en términos de cantidad de personas, sino también de ideas. Y lo que expresa Juan Grabois es un programa que uno comparte, más allá de poder agregarle más cosas, sacarle algo, etcétera, que tiene que ver con tierra, techo y trabajo, que tiene que ser parte del programa de Unión por la Patria. Entonces, la definición de nuestra fuerza es: vamos a acompañar a Unión por la Patria, por supuesto somos parte integrante, jugamos hasta el fondo, y si vos me preguntás a mí en particular, yo en las PASO voy a votar a Juan Grabois. Y en las generales, a quien gane, las encuestas indican. Yo siempre digo, igual las encuestas son como las morcillas, ¿no? Solo sabe lo que hizo el que las hizo, lo que tiene adentro el que las hizo, ¿no? Y no tengo ninguna duda que con el mismo entusiasmo y la misma fuerza voy a votar en general a Sergio Massa, o a Juan Grabois en caso de ganar, porque enfrente está el horror, claro, ¿no? No es una definición del movimiento Evita. No, la definición del movimiento Evita es en cada jurisdicción, cada distrito. Toma decisiones. De alguna manera, la definición es que nosotros vamos... A ver, aparte hay algo que facilita estas decisiones, que es que las boletas de diputado y de senador, etcétera, es toda la misma. Claro. ¿No? Entonces nosotros aparte vamos a fiscalizar las 2 boletas. Vamos a fiscalizar por Unión por la Patria, y el que más o menos está en los pasillos de la política y sabe lo que significa
que nuestra fuerza fiscalice. Somos una fuerza muy potente, muy masiva, en lugares como Rosario ni hablar. Entonces nosotros cuando fiscalizamos todas las mesas y vamos a fiscalizar ambas boletas, porque lo que para nosotros en este caso lo importante es que Unión por la Patria gane y que podamos sostener la continuidad de un proceso político que, de lo contrario, nos va a llevar en caso de que no suceda esto, vamos al peor de los infiernos. Pero lo digo sin que esto, porque digo, cuando en el 2015 había algunos sectores dudas, ¿no? Que Scioli, etcétera, etcétera, nosotros lo planteamos claramente, nos la jugamos toda en esa elección, dejamos el cuero en el alambrado, como se suele decir, y el tiempo nos terminó dando la razón, ¿no? Que la Argentina empezó a endeudarse con el Fondo Monetario Internacional, no en el 2018 cuando Macri tomó la decisión, sino el 22 de noviembre del 2015, cuando, producto de desavenencias dentro del movimiento nacional, de que no fuimos todos juntos, que hubo sectores que fueron por otro lado, que hubo sectores que estaban adentro y tampoco le metieron demasiada gana, etcétera, terminamos perdiendo pírricamente una elección, y esos pocos votos por los que perdimos nos llevan a un proceso que todavía estamos pagando en varios sentidos, ¿no? Entonces, lo peor que podemos hacer es dudar frente a eso. La posibilidad de las PASO nos habilita que cada uno exprese su adhesión a esa vocación por ganar y profundizar un proyecto político que defienda el mercado interno, que defienda el trabajo, la producción, etcétera, de la forma que a uno mejor le parezca, ¿no? Últimos 15, 20 años, ciudad y provincia conducidos por el socialismo, ese socialismo que está desapareciendo y que ahora se asoció al PRO. 15, 20 años del mayor ingreso del narcotráfico, tanto en la ciudad de Rosario como en la provincia de Santa Fe. ¿Cómo puede ser y cuál es tu visión que ministros, secretarios de entonces, ahora quieren tener la solución, como mínimo incapaces durante ese momento, e incluso se postulan para cargos mayores? Desde que se inició la formalidad de la campaña o desde que cerraron las listas, así como digo que Omar Perotti fracasó en materia de seguridad pública, también digo que no pudo resolverlo, pero tampoco lo creó, ¿no?, al problema. Y por lo tanto también digo que Antonio Bonfatti fracasó en materia de seguridad pública y que Maximiliano Puyaro fracasó en materia de seguridad pública. Creo que ninguno de los tres debería ser candidato. ¿Por qué? Porque nos vienen a decir ahora que son, frente a un problema central, parte de la solución a futuro, cuando les tocó hacerse cargo del problema, con todas las herramientas del Estado, repito, en una provincia rica, no pudieron hacerlo. Y no estamos hablando de erradicar el narcotráfico, que por definición es no solo federal, sino que es transnacional, sino que estamos hablando de tomar las decisiones que hay que tomar, repito, con valentía, con coraje, con inteligencia, para que la provincia de Santa Fe empiece a bajar determinados indicadores. ¿Cuáles son? A ver, es una verdad de perogrullo que el problema del narcotráfico es federal. Digo, uno se cansa de escuchar a los dirigentes políticos municipales y provinciales diciendo esto es un problema federal, etcétera, como una forma de hacer cargo al Estado federal. Ahora, si vos tenés la policía de la provincia de Santa Fe, hasta los tuétanos, ¿no es cierto?, involucradas en el delito, porque no hay una sola causa judicial resonante de los últimos 15 años donde se ventilen en los tribunales federales o provinciales delitos ligados a la narcocriminalidad, a los delitos complejos en general, etcétera, donde no aparezcan sectores de la fuerza de seguridad involucrados, ¿no es cierto?, desde Hugo Tonioli, con G siempre claro que se escribe, no como mi apellido, hasta hace una semana, donde no aparezcan sectores de la fuerza de seguridad. Entonces está claro que es un problema federal en narcotráfico, pero vos tenés la policía, tu policía, con 22.000 hombres a tu cargo, involucrada, o por lo menos una parte de esa policía involucrada en ese tipo de delito. Es lo primero, por eso yo insisto tanto en la necesidad de la reforma. Entonces, si no lo hiciste, a casa.
Eduardo, gracias por habernos visitado en la casa de Radio Nacional. No, gracias a ustedes. Un Bueno, gusto como siempre. Eduardo Una Tonioli. cosita, Sí, por ya que favor. estoy en esta casa, Sí. el sábado, Este a sábado. las 6 de la tarde, en este auditorio, Sí. en el de acá atrás, Acá le editó. vamos a estar con Juan Manuel Abal Medina, hijo, presentando el libro de su padre, Conocer a Perón, un hermoso libro. No viene el padre porque por razones de salud, etcétera, pero bueno, el hijo se puso al hombro de la presentación en distintos lugares, así que vamos a estar en este auditorio a las 6 de la tarde, en el auditorio de Radio Nacional. Los invitamos a todos y a todas. Que es un librazo, además. Lo leí en 3 días porque Sí. es apasionante. Apasionante, es que no hermoso. pudo leerlo, igual recién hablaba acá con la directora, con Silvia Saavedra, dice que no se consigue. Le dije que está circulando en PDF, pero no está. Hay que comprarlo. No está Estás bien, hay que invitando a la comprar. piratería, escúchame. ¿qué Pero es aparte, esto? aparte yo no puedo leer, por ejemplo, No, de- no. de- En el me estoy el corrigiendo, ebook. ¿viste? Me estoy corrigiendo. Compren el libro. Ahí está. Y si no, pídanlo prestado, yo el mío ya lo leí. Si lo piden mucho, se reedita aparte. Sí. Es el poder del No, es que pueblo. ya hubo Pero se reedición. reedita un montón. Una y otra Planeta, vez. creo que es, ¿no? Sí. Bueno, Eduardo Tonioli Gracias. pasó por la mañana de Radio Nacional, precandidato a gobernador del Movimiento Evita. Nosotros nos vamos, Sí. le agradecemos a Miguel Pasarini que nos cedió un pedacito de su espacio. Ya se viene en un ratito Buen Día Nacional hasta el mediodía y en un ratito hay más invitados en su programa.